Buenas, buenas líderes. ¿Cómo están ustedes por acá? ¿Me escuchan? Buenas tardes, profesor. Todo bien, gracias a Dios. Amén, amén. Muchas gracias, Federico. Cuéntenme, ¿cómo les ha ido con las actividades de la semana Bueno, pasada? no, dígame, profesor. ¿Cómo les ha ido con las actividades de la semana Bueno, pasada? hasta el momento todo bien, mientras que no haya calificaciones, porque a veces uno trabaja, pero no sabe cómo le va. Vamos a ver, me faltan algunas cositas. Yo evalué algunas de las pendientes. Veo que evalué la actividad de la unidad 6, en donde la actividad es 1 y 2 del módulo 4. Vamos a ver. O sea, que ya ustedes deben tener las calificaciones acá. Déjenme Exacto. verificar el libro de calificaciones de ustedes. Por si acaso hay que hacer algún ajuste en la configuración. Vamos a ver esa parte. Módulo Porque 1, temas. Ya entiendo, sí. Ya entiendo. Lo que pasa es que aquí hay que hacer un ajuste y asignarle las actividades a los módulos. Eso lo van a tener listo más tarde. por Ya entiendo. ejemplo, profesor, la semana pasada nosotros no tuvimos la grabación de la clase. No sé si fue a mí que no me llegó o qué, pero no vi la grabación de la clase y esa grabación nos ayuda. Por lo menos a mí me ayuda bastante. Ok, ok. Bueno, aparentemente no se la compartí por WhatsApp, pero aquí está disponible. Ok, aquí está disponible. Sí, este es el Correcto. módulo 4. Bien, que fue el módulo de Sí. Microsoft Word. De todas formas, se la voy a compartir un poquito más. eh, Adelante. sí, que aquí me dice, bueno, si se fijan aquí, miren, 6 días atrás se compartió esa grabación. Y aquí está Federico, Jennifer, Olga, estoy yo, y así sucesivamente. Bien, entonces solamente tiene una visualización, o sea que ahí se me pasó a mí compartirla con ustedes por el grupo de WhatsApp. Porque Eh, varios compañeros siempre escribía preguntando la grabación de la clase que no. Entonces, no, pues miren lo que vamos a hacer entonces, para así ser justo, porque también fue una falta de mi parte. Yo voy a ampliar el plazo de entrega de esta actividad para que no se cuente como una entrega fuera de fecha, para que se entregue junto con la actividad de Excel. O sea, van a cerrar ambas el día, bueno, dice aquí que el lunes ya cerraría Excel, pero vamos a cerrarlo ambos el 12, miércoles 12, para así que tengan más tiempo para más hacer las tiempo. entregas. Bien, entonces vamos Ok. a hacerlo de esa forma. Entonces, eh, excelente, vamos a ir avanzando. Líderes, el día de hoy vamos a trabajar el módulo de hojas de cálculo. Esto realmente es algo que les va a ser de mucha ayuda a ustedes. El que no ha utilizado hoja de cálculo, bueno, pues bienvenido al mundo de Excel. El que lo ha utilizado, que es muy probable que no hayan utilizado, eh,
realmente aquí espero que refuercen sus conocimientos, pues hay un material muy interesante que si le sacan el provecho, entiendo que va a ser va a cambiarles mucho en lo que respecta al, dame un segundito, perfecto, estamos grabando, excelente, para que así todo esté bien. Pues si le va a cambiar la forma de usted utilizar esa herramienta. Pues las herramientas que le voy a suministrar el día de hoy, las he extraído desde el curso de Excel básico que tengo desarrollado en Infotep y del cual tengo cargado en el canal de YouTube mío para que se nutran de esas informaciones. Bien. El, en esta actividad de esta semana vamos a estar trabajando con cerca de 4 audiovisuales del total de 9 que está colocado en la plataforma. Bien, o sea, en el curso total, en el curso general, están habilitados 9 audiovisuales que ustedes van a tener acceso a ellos. Aunque en la práctica de esta semana vamos a ver 3 o 4. Bien, 3 o 4 audiovisuales que son lo que contienen el programa de clase que vamos a estar trabajando esta semana. Una vez finalizado este curso de paquete de oficina, el cual ya contiene el módulo básico de Excel, ustedes van a poder optar por el módulo intermedio de Excel. Y luego, ¿por qué no? Si finalizan el módulo intermedio, por el módulo avanzado de Excel, que realmente son herramientas muy poderosas que le dan un valor agregado a usted como profesional, que como son herramientas tan usadas a nivel mundial, puede calar en cualquier lugar. Bien. Entonces, como parte de la introducción a lo que es el contenido de las hojas electrónicas, bien, así como por ejemplo en Microsoft Word, Microsoft Word corresponde al tipo de programa al tipo del programa de procesador de texto. El caso de Microsoft Excel pertenece al tipo de programa de hojas electrónicas. Bien. Las hojas electrónicas son programas que permiten realizar cálculos matemáticos, ya sea operaciones sencillas hasta cálculos complejos, realizar gráficos y organizar datos. Y desde la aparición de la hoja de cálculo, que con el tiempo se han vuelto más funcionales y versátiles, se ha visto simplificada la realización de operaciones financieras y contables. Gracias a la practicidad, no ha habido ningún método que con el transcurso de los años logre reemplazarlo. Sin embargo, este tipo de programas han sufrido actualizaciones, han ido agregando nuevas herramientas, permitiendo la interacción con otras aplicaciones y mejorando el rendimiento y la estabilidad. Microsoft Excel es la hoja de cálculo más utilizada alrededor del mundo en el ámbito empresarial. Este programa, que pertenece a la empresa Microsoft, permite mediante la carga de datos realizar cálculos matemáticos, elaborar tablas, aplicarles formatos y representar la información mediante gráficos para simplificar el análisis de la misma. Las hojas de cálculos electrónicas están conformadas por celdas, filas y columnas, las cuales se, las cuales se aptan, son aptas para cargar tanto datos numéricos como alfanuméricos. Las celdas, que son los espacios donde se cargan los datos, se encuentran agrupadas en filas y columnas, lo cual permite, mediante diferentes funciones, filtrar los datos, ordenarlos según nuestra conveniencia. También nos permiten crear tablas y gráficos, entre otros. Bien. Entonces, por acá, breves definiciones de lo que son celdas, columnas, filas y demás, que también les invito a ir nutriéndose con esta información.
Por acá tenemos la guía didáctica, la cual está basada en Excel 2003, pero realmente no hay mayor diferencia entre las versiones actuales y esta versión anterior. Vamos a ver algunas de las actividades de hoy en mi herramienta que yo utilizo, que es Excel 365, que es la versión más reciente. Por lo que si quieren hacer referencia a una versión anterior, pueden hacerlo con la guía y también con los audiovisuales que les voy a estar compartiendo. Vamos a estar conociendo el Office, las técnicas para trabajar con los archivos en Office, comprendiendo lo básico de, en este caso no Word, sino Excel. Así que esta guía es un poquito, tiene varios ítems, comenzando con las fórmulas y funciones en Excel, trabajando tablas y gráficos. Y ya aquí nos enfocamos en conocer básicamente Excel como la hoja de cálculo, realizar prácticas guiadas. El participante estará en las condiciones de realizar cálculos simples, tales como suma, resta, multiplicación y promedio, dar formatos a las diferentes celdas, imprimir una hoja de cálculo, entre otras cosas más. Y vemos ya las definiciones de Excel, para qué sirve y demás. Y ya por acá empezamos a ver el entorno del sistema, cómo iniciar a él, haciendo inicio, haciendo clic en el menú de Excel, que es este representado con el icono verde y la X blanca. Y por acá empezamos a ver el entorno, cómo está estructurada la ventana de Excel. Y cuando la abrimos, cómo se visualiza dicha ventana. O sea, hay una nueva, esta de otro curso que estábamos impartiendo previamente. Y ya aquí si se fijan que no hay mayor diferencia entre estas opciones que tenemos por acá y nuestra hoja de Excel que tenemos acá. Es muy importante que conozcan las diferentes áreas, la barra de título que identifica el nombre del archivo y el nombre del programa. Pues hay funciones en común que vamos a ir utilizando. Por ejemplo, si abrimos el Excel, se van a dar cuenta que funciones básicas, por ejemplo, como el tipo de letra y como, por ejemplo, el tamaño de la letra, ya son funciones que las vimos en Microsoft Word, ¿verdad? Son funciones que las vimos en Word. Por ejemplo, copiar y pegar ya lo vimos en Word. Los tipos de letras, negrita, cursiva, subrayada, todo eso lo vimos en Word. El color del texto y del relleno, todo eso lo vimos en Word. La parte de alineación, vimos parte de este en Word también. Entonces, hay algunas funcionalidades que son comunes, que la vamos a ver tanto en Word como en Excel, y la semana próxima en PowerPoint, que es nuestro penúltimo módulo. ¿Bien? Pero sí hay funciones que son propias del sistema que estamos trabajando, que en este caso es Excel. Ya tenemos funciones propias de cálculo y ya en la semana próxima funciones propias de presentación, que cada programa es diferente. Bien. Entonces, la idea acá es avanzar con las funciones que desconocemos, para así que ustedes vayan ampliando su conocimiento. Entonces, por acá les comparto esta guía para que así la vayan visualizando y vayan conociendo un poquito más la herramienta. Bien, entonces, cuando abrimos Excel por primera vez, él nos va a aparecer un menú similar a este. Igual que en Word, tenemos por aquí debajo los archivos utilizados recientemente. A la derecha por acá tenemos las plantillas, que son archivos de ejemplo que podemos personalizar y adaptar a nuestra realidad. Y por acá tenemos lo que son los libros nuevos. Bien. En Word, los documentos por defecto, cuando se habla de un documento nuevo, se llama a sí mismo documento. En Excel, el documento nuevo se le llama libro, mírenlo aquí, en la barra de título, que es el nombre por defecto que se le coloca a ese archivo. Bien. Y en PowerPoint, a ese archivo por defecto que abrimos inicialmente se le llama presentación. Entonces, en el contenido audiovisual que le vamos a estar suministrando, por acá tenemos la introducción a la hoja de cálculo
Y por acá tenemos otros materiales audiovisuales que les van a ir guiando paso a paso en cómo ustedes van a ir realizando las actividades prácticas. Bien, si se fijan por acá, ahí les va mostrando paso a paso qué deben ir realizando en cada una de las hojas. Si vamos viendo, por ejemplo, voy a compartirles esa lista para que así puedan tener acceso al curso completo de los 9 audiovisuales. Bien, entonces aquí se va mostrando y según vamos avanzando, De derecha, también tenemos acá este recuadro, el que nos da la definición de fórmula. empezamos a ver la parte de funciones y de fórmulas que se van viendo aquí de manera detallada en cada uno de los ítems. Maximizo, por ejemplo, y aquí se va a ver un poquito más nítida en un ratito cuando ya él tenga aquí la calidad suficiente. Bien, entonces, en cuanto al material didáctico de la unidad, en cuanto a las actividades de la unidad, tenemos 3 actividades. Miren, tenemos aquí la actividad de foro, tenemos acá el examen, el foro en el cual se les pide realizar una serie de acciones en Excel. Se les invita aquí a colocar algunas líneas, les invito a colocarse en la celda C5, escribir unas palabras y en base a esto van a tener un resultado. Y en base a ese resultado usted va a responder por acá y va a decir cuál fue el resultado que usted obtuvo. Bien. Si vemos por acá, básicamente, por ejemplo, en este libro 1, y yo decido, por ejemplo, aquí escribir las palabras lunes, luego por acá la palabra enero, luego por aquí vamos a decir que tenemos 2 valores numéricos, igual por acá tengo un valor numérico. Bien, así que alguien tiene el micrófono abierto, vamos a silenciarlo. Ok, entonces, si acá yo tengo estos valores, ¿verdad? Aquí yo tengo lo que se llama el puntero, que es esto que yo puedo mover en la pantalla. Si se fijan en Excel, yo tengo este puntero que tiene una forma de una cruz blanca. Con esa cruz blanca yo puedo seleccionar una u otra celda o puedo seleccionar un rango de celdas que tenga varios datos. Esta es la primera forma que tiene el puntero. Bien. Pero una vez ya yo tengo seleccionados los datos, yo tengo otras formas en el puntero que me permiten otras acciones. Por ejemplo, si me paseo por el borde de la selección, voy a notar que esa cruz blanca cambia a una cruz negra con flechas. Bien. Si presiono ahí, dejo presionado el clic izquierdo y me muevo, esto me va a permitir mover el contenido de esa selección a otro lugar dentro de la misma hoja. Bien, dentro de la misma hoja. En Excel yo puedo tener, así como tengo una hoja, puedo tener 2, puedo tener 3, puedo tener 4, puedo tener 5, y que estas hojas se enlacen una con otra o no, que sean simplemente islas. ¿Cómo yo podría enlazar esas hojas? Por ejemplo, si yo digo, bueno, las hojas 1 van a tener las ventas de enero. Las hojas 2, 3, 4 hasta el 12, enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre. ¿Verdad? Donde tengo cada venta independiente por mes. Pero en la hoja número 13 voy a tener el reporte general del año. Y aquí yo lo puedo cambiar. Le puedo decir aquí clic derecho, cambiar nombre. Reporte general del año. Presiono esto. Y este reporte va a tener un resumen de todas las ganancias por mes, porque cada mes tiene, por ejemplo, ingresos y gastos. Y al final tengo un resultado que es mi ganancia neta de ese mes. Y al final yo puedo tener un reporte aquí que me traiga las ganancias por mes y al final un total de la ganancia por año. Bien. Si se modificó algo en enero, automáticamente se va a modificar en el reporte general. Y así sucesivamente. Bien. Eso para que ustedes vayan teniendo como una idea más amplia de todo lo que podemos hacer con Excel. Entonces ya sabemos que por acá podemos seleccionar una u otra celda o cambiar o mover, cambiar de posición los datos con las 4 flechas. Ahora bien,
Si tengo por acá seleccionado enero, van a notar que en la parte inferior derecha de la selección de la celda, tengo como un puntito verde, cuadradito acá, ¿verdad? Miren aquí. Cuando me posiciono acá, el puntero cambia a una cruz negra sin flecha. Bien, si ahí yo dejo el clic presionado y arrastro, van a darse cuenta que yo puedo ya autocompletar los diferentes días de la semana. Esto debido a que Excel por defecto ya trae configurada una lista personalizada en base a estos nombres que son muy comunes, su uso. Bien, entonces ya cuando yo tengo esas informaciones por acá, yo puedo hacer este tipo de ejecución, bien, o de datos. Entonces, en el caso de los nombres funciona en base a esa lista. En el caso de los números, puedo seleccionar estos dos y él va a trabajar en base al patrón de seguimiento entre un número y otro. Por ejemplo, aquí yo tengo uno y aquí tengo uno. Si hago el arrastre, él va a continuar generándome el 1, porque no hubo cambio entre un valor y otro. Pero si lo hago acá, por ejemplo, entre 0 y 5, hay un salto de 5 posiciones. Y él me dice, bueno, pues entonces los saltos son de 5 en 5. Igual, si hago la selección por acá, entre 0 y 10, y hago el arrastre, él me va a indicar que entonces los saltos van a ser de 10 en 10. Bien, entonces, en base a la lectura que usted haga del foro de la unidad, en base a esto que acabamos de ver, usted va a ir ejecutando esos pasos. Y al final el resultado es el que usted debe comentar por acá. Este foro tiene una puntuación. Es importante que participen en dicha, son 30 puntos. Bien, es importante que participen. Entonces, continuamos. Tenemos el examen, el cual pueden tomar 2 veces y tiene 20 puntos para alcanzar. Son apenas aquí, son 10 preguntas que deben responder en base al contenido didáctico que hemos suministrado. Entonces, acá tenemos la actividad, el módulo 5, el cual tiene una puntuación de 50 puntos. Enfocamos en la práctica para que así ustedes puedan profundizar en el aprendizaje. Básicamente, estas son funciones de cálculo que se quieren que ustedes aprendan. Por ejemplo, aquí les dice, una fórmula es una secuencia de valores constantes, referencias de celdas, funciones y operadores que generan un resultado. Las fórmulas pueden ser aritméticas, de comparación, o de concatenación. Y aquí nos da un ejemplo de una fórmula, las cuales por lo regular inician con el símbolo de igual o el símbolo de más. Y contienen operadores aritméticos, como estos que se visualizan aquí debajo, que les permiten a ustedes realizar el cálculo dependiendo de la necesidad. Por ejemplo, en este pequeño ejemplo hipotético de una nómina, aquí les va a indicar qué operador ustedes deben utilizar, bien, para extraer este sueldo o estos valores numéricos de acá. Por ejemplo, si aquí yo digo sueldo bruto, lo primero antes de yo invocar la fórmula es ubicarme en la celda en la cual yo quiero que caiga el resultado. Por ejemplo, aquí si yo me posiciono aquí, digo igual, que el nuevo sueldo bruto va a ser igual al sueldo bruto anterior más este operador suma, es el que estoy utilizando aquí, bien, el incentivo. Y lo tenemos, 9,000. Si este valor cambia a 5,000, el sistema automáticamente actualiza. Pues acá yo estoy colocando lo que contiene esa celda. Bien. Y si se fijan, acá yo tengo lo que se llama el cuadro de nombres, que me indica en todo momento en qué celda yo estoy posicionado. Bien, en la intersección de la columna D con la fila 5. Y por esa razón, esa celda se llama D5. Bien. Por esa razón, esa celda se llama D5. Muy importante
esta parte para identificar las celdas. Bien, entonces volvemos a hacerlo nuevamente. Igual a esta C6 más D6, presiono Enter y tengo el resultado. Si igual me posiciono por acá con la cruz negra sin flecha y arrastro, él me va a hacer el cálculo de los siguientes empleados en base a esa referencia relativa que yo he ido arrastrando. Igual por acá, me dice, por ejemplo, vas a utilizar el operador porcentaje para extraer el 2.5% del nuevo sueldo bruto, que es esto, por igual la celda por 2.5%. Por acá arrastro. E igual puedo hacerlo por acá con el base a la AFP y el 3%. Igual, nuevo sueldo bruto por 3%. Si se fijan, aquí yo he bajado aquí la sumatoria o el cálculo que estamos haciendo hasta la penúltima fila. ¿Por qué? Porque aquí necesitamos hacer la sumatoria de todas estas columnas. Y para hacerlo, yo voy a seleccionar todos estos datos que están secuenciales, incluyendo la celda en blanco. Y cuando en el menú inicio presiono aquí la función suma, esa función va a sumar todos esos valores y va a colocar el total acá. Por ejemplo, aquí le digo suma. Aquí está. Y luego, si así como yo hice un arrastre de manera vertical, puedo hacer un arrastre de manera horizontal. Entonces, ya aquí yo tengo el resultado de esta columna y de las siguientes columnas también. Bien. La idea acá es que usted concluya todos estos cálculos, incluyendo los de acá abajo, utilizando los operadores que se le indican aquí arriba. Por ejemplo, el total de descuento va a utilizar el operador suma para sumar este valor y este valor, que son los descuentos, y luego arrastrar hacia abajo para que se les coloquen acá. Luego, el sueldo neto, utilizando el operador resta, el cual va a ser igual a el nuevo sueldo bruto menos el total de descuento de ese empleado. Y así sucesivamente deben realizar estos cálculos por acá. En cuanto a la función concatenación, esta función lo que nos permite a nosotros es, la fórmula de concatenación permite unir textos en una misma celda. Estos textos pueden ser insertados en una fórmula o a través de una referencia de celda o ingresándolos directamente entre comillas. Importante, el espacio considerado por Excel como un carácter de texto, por lo que si se desea concatenar, perdón, el espacio es considerado por Excel como un carácter de texto, por lo que si se desea concatenar, debe ser ingresado entre comillas en forma individual o dentro de otra línea de caracteres. Y aquí nos muestra un ejemplo en caso de que lo fuésemos a hacer manual. En nuestro escenario vamos a hacerlo con la función. Excel tiene lo que se llama una función. La diferencia entre una fórmula y una función es que la fórmula yo debo agregarla o ingresarla manualmente cada vez que la vaya a utilizar. En el caso de la función ya es una fórmula pregrabada, una o varias fórmulas pregrabadas que puedo utilizar para realizar una acción en específico. Excel cuenta con un poco más de 400 funciones, bien, que les permiten hacer cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, como punto importante, a la hora de yo invocar una función, debo estar posicionado en la celda que yo quiero que caiga el resultado. Por ejemplo, si quiero que el resultado vaya acá, que me está pidiendo el nombre y el apellido, sería José Colón, unificarlo en esta celda. Vengo acá donde dice insertar función, FX, me va a abrir el asistente de las funciones, el cual tiene varias áreas. Por ejemplo, tengo las funciones de uso reciente, están acá. Acá arriba tengo las funciones por categoría, financiera y demás.
Por acá, si selecciono todas, me permite yo hacer una búsqueda en orden alfabético. Y si quiero utilizar un buscador de función, aquí puedo decir, por ejemplo, conca de concatenar. Le digo al botón ir y me va a traer las funciones que coincidan con esas palabras o letras que yo he introducido. Acá le indico que es concatenar y debajo van a notar que dice, por ejemplo, une varios elementos de texto en uno solo. ¿No? Le digo aceptar, él me va a pedir los argumentos de entrada. Los argumentos de entrada son esos argumentos que se van a utilizar de insumo. José, por ejemplo, Colón, pero miren aquí cómo se va a mostrar. José Colón, ¿bien? Entonces aquí debemos insertar ese espacio del cual nos hablaba, que si se inserta solo y yo le doy a la siguiente celda, él me agrega las comillas acá. Pero si yo agrego, por ejemplo, comillas doble con Shift 2, hola, y me salto a la siguiente línea sin agregar la doble comilla, me dice que no es válido. O sea que debo cerrar la comilla para que entonces él lo vea como algo válido y me lo posicione aquí. Voy a dar espacio, tanto acá, y aquí voy a decir Colón. Miren aquí cómo se muestra, José espacio Colón. Otra forma de hacer el autorrelleno es, en vez de yo hacerlo manualmente de esta forma, es dándole doble clic acá. Si no tengo aquí debajo una columna de total, una fila de total, puedo darle doble clic y ya automáticamente me va a hacer ejecutando ese mismo ciclo, pero en base a los siguientes nombres que se muestran aquí debajo. Bien, ya con la ayuda del material audiovisual que les voy a compartir, deben finalizar esta oración que tenemos por acá. Por último, aquí en el tema de las funciones, lo que se busca es que usted siga practicando el uso de diferentes funciones. Como les indiqué anteriormente, la función Excel tiene poco más de 400 funciones. Y realmente la práctica es que va a hacer que ustedes vayan conociendo más funciones y que cuando tengan una necesidad puntual, ustedes puedan decir, oh, pero mira, tal función me puede ayudar. O la combinación de la función A y la función B puede darme el resultado que yo estoy esperando. Bien, entonces, por eso deben practicar y tener conocimiento cada día más de el uso de las funciones. En este escenario, vamos a estar invocando alguna de estas, por ejemplo, la función suma, la cual podemos insertar por acá. Importante, está posicionado antes de invocar la función en la celda que yo quiero que caiga el resultado. Y le digo suma, aceptar, y cuando selecciono el rango de datos, ya quien me dice el total. Le digo aceptar, ya lo tengo por acá. Me posiciono aquí debajo, voy a invocar la función match, vuelvo por acá, le voy a decir match, ¿qué hace match? Match devuelve el valor máximo de una lista de valores. Le digo aceptar, vuelvo a insertar los valores al cual yo quiero que se extraiga el valor máximo. Y ya por acá tenemos, si se fijan, los diferentes valores de estas dos que hemos hecho. Estas que están acá se las voy a dejar para que ustedes las realicen como parte de la práctica. Pero, por ejemplo, si aquí yo le hago un aumento a José Colón y le digo que José Colón va a ganar 90,000 pesos, cuando yo presiono Enter, ya pueden ver que aquí ese efecto de cascada se ejecuta. Y aquí tengo un valor sumatorio más alto. Ya el valor máximo no es 60 o es 90. E igual puedo hacerlo con el valor mínimo y con las demás funciones. Bien. Entonces, esta es la actividad práctica que van a realizar en esta semana de Excel. Y entiendo que es una actividad muy interesante, pues los va a poner a practicar mucho. Y este tema de Excel entra, como digo yo siempre, por los dedos. Así que es parte del contenido que me gustaría visualizar. Me gustaría saber si tienen alguna duda o aclaración sobre los puntos que hemos visto el día de hoy. Dudas, aclaraciones sobre los puntos que hemos visto hoy.
Ok, entonces, señores, vamos a trabajar con esto. Les voy a compartir el material a la mayor brevedad posible, posiblemente el día de hoy, para que así no se retrasen más. Y cualquier duda que tengan, saben que estamos para apoyarles en el grupo de WhatsApp y por los foros de la aplicación. Les veo en la meta a todos. El que esté retrasado, por favor, vamos a motivarlo para que se pongan al día y puedan luego cursar los demás módulos. Pasen buenas y hasta el próximo viernes. Bye bye. Muchas gracias, profesor.